político de los talibanes hoy. Las iban unas tapadas y otras podían ir descubiertas. Las mujeres que debían, pero te estoy hablando de los comienzos de la división entre dos tipos de mujeres. Las que iban tapadas eran las mujeres privadas, las mujeres de familia, las de esos hombres, ¿sí? Las que tenían un dueño, ¿sí? Un esposo o formaban parte de una familia seria. Las mujeres que iban descubiertas eran las mujeres de uso público, las mujeres públicas. Eso, perdonad la ignorancia, ¿eso sucede actualmente todavía? ¿Hay en el hoy en día, sí, en realidad lo que se ha vuelto a implementar, porque se había flexibilizado bastante la obligación de utilizar burka, etcétera, se ha reforzado esa práctica, porque esta reacción de los talibanes fue conservadora y con lo cual las mujeres retrocedieron en muchísimos derechos que habían empezado a adquirir, o que incluso en los 70 en Irán tenían, que era como cualquier país de Occidente, con relación a las costumbres, al estudio, a la ropa. Pero digo, esto que aparece a los ojos del mundo occidental como la barbarie de los talibanes, de que la mujer que es una mujer seria de andar cubierta, apareció en las es un dato que apareció en las investigaciones históricas de los inicios del esclavismo. Las mujeres que se cubrían, las que llevaban velo, eran esas mujeres que a las que no podía acceder la mirada del varón. Porque tenía dueño. Andaban, y las otras andaban descubiertas e incluso solas. Andaban solas, ¿sí? Sin ninguna protección, sin ninguna... Eso ha tenido, por eso te digo, tiene incluso hoy esas consecuencias en sociedades que a veces recurren a estos movimientos de reacción. Fíjate hasta dónde se remonta la historia esta de las mujeres que se cubren y las que no, y las que deben cubrirse, que son descubrirse, las que andan descubiertas son prostitutas o de uso de cualquier varón, digamos. Bien. Entonces esa idea, esa institución que divide a las mujeres en buenas y en malas, las divide en buenas y malas a los ojos del uso instrumental que hace un varón con una y con la otra. Ahí está, eso quería llegar, porque mal que mal, la comparación, por lo menos más allá de andar descubierta o no, el uso es el mismo, perdón, ¿no? Vamos a tomarlo como cosificación que hacen ellos también, ¿no? Porque es una cosa, vamos a decir. Creo que por donde lo llevas. Pero el uso es para lo mismo. Bueno, una como mujer, mamá o madre, uso para eso, y la otra para todo lo que es la parte sexual. Claro, es que lo que pasa es que en realidad son dos instrumentalizaciones con distintos objetivos. Bien. Pero los dos tipos de mujer se opera la misma instrumentalización, a una con una función y otra con otra. Ahora, lo interesante que me gustaría plantear es que no es solamente por parte de los varones, que los varones creen que hay mujeres buenas y malas y que es como una especie de conciliación. Esta ideología es una ideología instalada en toda la sociedad y está instalada en las mujeres también. En ese sentido, esto de las mujeres malas y las mujeres buenas es algo que se le enseña a todo el mundo desde que nace. Las esposas han sido formadas, las que son esposas hoy, han sido formadas en: vos tenés que ser una mujer seria, y si alguna te saca a tu marido es porque es mala. Digamos, esto todavía circula. Sí. Pero esto de enemistar a unas mujeres con otras, cuando en realidad la explicación más sencilla no es que una mujer que se dedica a la prostitución o una amante o lo que fuere te saca a tu marido. Primero, ninguna mujer posee a su pareja y a la inversa tampoco.
Pero en segundo lugar, lo importante acá es decir, si tu marido se fue con una prostituta o con un amante o con quien fuere, es culpa tuya. Porque él se quiso ir, no porque la otra mujer es mala. Claro. Entonces, bueno, él también tiene voluntad, es un señor que decide qué cosas hace con su vida y con su sexualidad, con lo cual, esto de enfrentar a unas mujeres contra las otras y convertirlas en enemigos, vos me vas a sacar a mi marido, estas son las mujeres malas que le hacen perder la cabeza a estos pobrecitos. Bueno, no, a ver, pobrecitos nada, háganse cargo de las cosas que hacen y de qué decisiones toman los hombres también. Pero bueno, lo que se enseña es eso, y al revés, en las mujeres supuestamente malas, y digo supuestamente porque no son mujeres malas, después veremos cómo es que muchas mujeres llegan a la situación de prostitución. En esas mujeres tienen aversión por las otras, por las que tienen una vida estable, un marido, hijos, casa, porque ellas pueden. Entonces se establece también muchas. Sí, hola. ¿Me escuchás? Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Además de la ¿Se división establece? entre dos grupos de mujeres, Ajá. una división hasta incluso de corte de clase, porque ella puede tener esas cosas porque tener una familia y mantenerla, etcétera, y tener un esposo, Ajá. también tiene un coste económico. Y la mujer que está en situación de prostitución, en su gran mayoría, en más del 90% de los casos, no está en situación de prostitución porque es glamoroso, sino porque por necesidad. ¿Fueron qué, perdón? Por necesidad, no te he escuchado. Roxana. Claro, porque Ajá. opera como para cualquier persona de la clase obrera como medio de vida, como forma de sobrevivir. Por lo tanto, esa división de clase a veces se produce. Vos tenés un trabajo formal y yo no, y esa mujer tiene que aceptar vender al mejor postor su sexualidad, sus sentimientos, sus afectos, lo que sea, porque no tiene capacidad para conseguir un trabajo que le permita sobrevivir. Entonces, hay muchas divisiones ahí que se producen entre las mujeres y que rompen las alianzas posibles dentro del feminismo, las alianzas entre las mujeres mismas. Por eso te quiero llevar a un punto. ¿Quién le dice a la mujer, mirá, si vos te portás así vas a tener un marido, si vos te portás así vas a ser la buscona? ¿Quién se lo dice? ¿Mamá? Eso es, sí, y también, y no solamente. Pues bueno, en general. Sí, y no. Bien. Claro, pero es un discurso social generalizado, sí. Es generalizado. Sí, pero yo lo que te quiero mostrar es que a veces las mismas mujeres vienen con esa educación que traemos, donde, bueno, si sos bonita vas a tener un marido, la familia, los hijos, y si no, sos la otra, sos aquello. Es increíble. Eso lo enseña mamá, lo enseña en la escuela, las mujeres, mismas mujeres, bueno, la misma religión lo dice, ¿no? Todo, sí. Es increíble. Sí, a ver, cuando nosotros tenemos acá en Argentina un pseudo sindicato, digo pseudo sindicato porque no tiene personalidad jurídica. Ajá. Claro, que es AMMAR, ¿sí? Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Sí. La representante de ese sindicato, que es Josina Orellano, y cualquiera de las mujeres que están militando, trabajando ahí en AMMAR, te dicen, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar las trabajadoras sexuales, tal como ellas se definen, es el del estigma, un estigma social que considera que nosotras somos malas, que nosotras somos... Y cuando ellos dicen esto, tenemos que reconocer que efectivamente todavía existe esta ideología por la cual la mujer en situación de prostitución es una mujer perniciosa, que trae problemas a las familias, en la calle, que genera escándalo.
es muy habitual que se transmita eso. Por supuesto que como contrapartida existe, no es tan numeroso, pero también existe la concepción religiosa, diría yo, ajá, de la mujer en prostitución, que es la de considerarla una víctima absoluta, una María Magdalena del siglo XXI, ajá, digamos. Bueno, pobres, ellas son pecadoras, pero merecen ser redimidas, sería como la fórmula. O sea, sí, son malas, pero no son culpables por lo que les está pasando y pueden salvarse, etcétera. Y lo digo incluso en el sentido laico, que sí, existe esta ideología religiosa de esta conmiseración con pobres mujeres, sí, ¿sí? Existe, sí, también esta corriente. Increíble. Pero el problema de las mujeres en situación de prostitución no se resuelve ni con la conmiseración de pobres mujeres son víctimas absolutas, ni considerando que son las malas de la película que van a por los hombres para abducirlos de sus obligaciones familiares. Uh-huh. El problema de las mujeres, digo mujeres porque en su mayoría son mujeres, uh-huh, por supuesto que también hay varones, uh-huh, uh-huh, sí, en situación de prostitución, hay menores que pueden ser adolescentes y varones o mujeres, y también hay transexuales en situación de prostitución. Ese problema no se resuelve ni culpabilizando, sin demonizando, cargando de estigma en esas personas, ni diciendo pobrecitos, dejalos ahí, otra cosa no pueden hacer. ¿Y cuál sería la mirada para darle una? Bueno, es que acá estamos oscilando entre el prohibicionismo y el regulacionismo y el abolicionismo. Son, digámosle, modelos. Pero vos decís que se puede llegar al punto de abolir la prostitución, de decir, bueno, ¿cómo haces para lo ilegal, que no salte lo ilegal, no salte lo legal? Porque vos decís, bueno, acá, por ejemplo, en Entre Ríos nosotros se ha cerrado el tradicional prostíbulo, pero la prostitución sigue existiendo. Y ahí salen los defensores o no a decir, bueno, pero y las medidas, ahora no hay más medidas de seguridad, por lo menos en los prostíbulos había un control médico, había esto, había aquello, y ahora lo hacen de diferentes maneras. En la ilegalidad, ¿la prohibición no lleva a la ilegalidad? ¿No es hasta antiproducente? ¿Contraproducente? Claro, lo que pasa es que en realidad el modelo prohibicionista, sí, es aquel que considera que son malas todas las partes involucradas en el intercambio que se produce en la prostitución. Uh-huh. Por ejemplo, desde el proxeneta, o sea, uh-huh, aquel que lucra con el negocio, uh-huh, hasta el prostituidor, sí, o putero, sí, que va y compra el servicio, el que paga por sexo, uh-huh, claro, uh-huh, e incluso ese es el modelo prohibicionista, e incluso que son culpables también las personas en situación de prostitución. Entonces, claro, por eso en muchas provincias argentinas todavía hay edictos por los cuales las personas en situación de prostitución pueden ser detenidas. Uh-huh. La legislación argentina en realidad no es prohibicionista. ¿Eso qué significa? Que la ley argentina es abolicionista, pero que todavía existen estos edictos por los cuales se sanciona, o sea, son punitivos con relación a estas personas. Y eso es lo incorrecto, porque esas personas no deben ser sancionadas, no deben ser perseguidas, porque los responsables son los proxenetas y los prostituidores, no las personas que están en situación de prostitución. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar eso que decís vos, que puede llegar a ser contraproducente, es eliminar de movida todos los edictos por los cuales las personas en situación de prostitución son sancionadas y que todavía sí existen en Argentina. Uh-huh. Eso es lo primero. Después, hacer efectivas
la penalización para quién de los que me faltan, para el prostituidor, porque aquella persona que paga por sexo no tiene ninguna sanción en nuestro país. Y que esas personas que son responsables tuvieran una sanción, que fueran penados, que fueran penalizados, significaría una merma muy importante, ya sea porque les duele el bolsillo o por una cuestión pedagógica o por una cuestión de exposición. Porque más que nada lo tercero. No cualquiera, claro, no cualquiera le va a gustar que le estén diciendo, pasó un día encerrado o tuvo que pagar tanta guita porque anduvo... Sí, por pagar por sexo. Pero claro. Yo te llevo de vuelta, Roxana, y bueno, no sé si me lo puede contestar, pero vos me hablaste recién del sindicato, ¿no?, de las trabajadoras sexuales. Sí. ¿Ellas qué opinan de esto? De decir, bueno, abolicionamos y castigamos el que paga por sexo, que vendría a ser el... Mira, de alguna forma... Sí. De los dos puntos que te dije, que me faltaba el tercero, sí, que es el más importante, pero lo dejamos para el cierre. De los dos puntos que te dije, ellas acuerdan y acordarían con el de la eliminación de los edictos que penalizan a las personas en situación de prostitución. Ellas dirían a las trabajadoras sexuales, ¿sí? Bien. En eso estarían de acuerdo con lo que yo dije. Ahora, con la penalización del prostituidor no están de acuerdo, porque ellas dicen, nosotros nos quedamos sin clientes. Claro. Nos quedamos sin clientes. Entonces, con esto no estarían de acuerdo. Y al haber una aceptación, no se terminaría con el delito al decir, bueno, yo acepto tener un cliente, acepto trabajar de esto, acepto... Y del otro lado, bueno, también después hay que entender, ¿no?, la aceptación de parte de las otras personas, de decir, bueno, es una trabajadora. Yo lo que quiero decir, bueno, si no hay delito, ¿cuál sería el castigo para en el punto que estábamos tratando, que era el número 2? Primero era eliminar los edictos. El segundo, castigar de alguna forma, vos decías económica, bueno, con scratch, con todo, al que paga por sexo. Pero si hay consenso, de alguna forma, ¿no?, hablando del consenso. Si hay consenso, porque hay dinero, no existe un consenso. Si hay un acuerdo, si hay un acuerdo entre partes. Exactamente. ¿Cuál sería el delito? A ver, en realidad, pensado desde el punto de vista de las leyes abolicionistas y de lo que es el abolicionismo, el derecho estaría vulnerado el derecho humano al ejercicio libre de la sexualidad, porque ahí está comprado, es un acto sexual comprado. Sí, coincido. Sí. Si todos los seres humanos nacemos con esta condición y esta capacidad de decidir cuándo, cómo y con quién queremos ejercer nuestra sexualidad, cuando se compra, cuando se paga para ese ejercicio, claro, está faltando, entonces ya ese derecho a ejercerlo libremente se vulnera, está completamente conculcado. Otra cosa es que vos me digas, bueno, pero esa mujer necesita hacerlo porque está en una situación de necesidad económica. Entonces ahí estamos reforzando, porque Orellano también me ha planteado estas cosas, hemos discutido vía redes, bueno, en un par de ocasiones también estuvo invitada a un debate. Bueno, ella diría, bueno, pero es necesidad como toda clase trabajadora, pero la clase trabajadora o la clase obrera no entrega algo que es un derecho humano, claro, del que tiene cualquiera, que tiene ese hombre. Por ejemplo, ese hombre tiene derecho a ejercer su sexualidad como quiere. En ese momento eligió pagar, por ejemplo, pero quiso hacerlo, pero el que paga es él. Ahora, qué línea fina, Roxana, ¿no? Qué finita la línea ahí, porque terminás diciendo, bueno, por necesidad no vendemos un riñón. No está autorizado. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Es como decir, yo quiero vender un derecho, mi derecho a la vivienda, mi derecho a la vida, el derecho el ejercicio libre de la sexualidad, sin que esté mediada por un interés o necesidad,
lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Claro, acá me mandan con lo cual, sí, una gente me manda, bueno, pero si pagan por sexo es porque hay alguien que lo ejerce, y si hay alguien que lo ejerce porque hay otro que paga, ¿no? Y claro, pero acá el responsable es el que tiene el poder, y el que tiene la plata es el que tiene el poder. Bueno, qué línea fina, porque del otro lado te dirían, bueno, pero si vos me cortás eso, me estás cortando un derecho a trabajar, y decís, bueno, pero... Absolutamente, este es el último punto, sí, que es clave. Digo, antes de ir a eso, recuerdo una estrofa de una redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz, ajá, que ella plantea cómo los hombres son los responsables de la perdición de las mujeres, ajá, en todo el poema, y en una estrofa ella dice, ¿y quién es más responsable? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Entonces, cuando yo discuto esto con mis alumnos, me dice yo, la que peca por la paga lo hace por... ella lo dice, bueno, como religiosa, e incluso irónicamente lo de pecar. Sí. Pero es una necesidad. Y en esto vos me estás diciendo, y bueno, mira, Georgina Orellano te dice eso, que si tiene una necesidad... Claro. Pero si tiene una necesidad, lo que es inocente. Por eso digo, no son punibles. ¿Quién es más de culpar? Dice Sor Juana. ¿La que peca por la paga? No. El que paga por pecar. Por eso te digo, el que tiene el poder es el responsable. Es el que paga, sí. Claro. Sí, si no habría quien pagaría, no habría trabajadoras, pero las trabajadoras están porque, bueno, por eso coincidimos ahí en esa línea delgada que también Sor Juana lo dice, pero claro, después vos podés decir... Pero acá está el tema de la necesidad. No, seguro, pero no es por justificar al que paga, no es por justificar al que paga, digo que es muy delgada la línea, que se puede tornar en una discusión sin final por esto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que digamos, ¿cómo habría que resolver esto? Que es el problema más importante. La necesidad de la clase obrera, sobre todo en Argentina, y cada vez que una crisis económica se profundiza, como sucedió durante la pandemia o como sucedió durante el 2001, miles de mujeres caen en la situación de prostitución. Miles de mujeres. Uh-huh. Pero porque el problema es económico, el problema es el capitalismo, el problema es la falta de trabajo, no que las mujeres tienen que sobrevivir cualquier cosa, claro, a costa de cualquier cosa, uh-huh, porque ellas no son responsables. Sí, claro, y bueno, una cosa es que sobrevivan, pero otra cosa es que las mujeres y las feministas no tengamos que juntarnos todas para reclamar y para luchar por trabajo genuino, por dos canastas básicas mínimas para las mujeres desocupadas, sobre todo las que tienen hijos. Uh-huh. Y eso no sucede. ¿Qué pasa? Lo que pasó fue que la clase obrera de Argentina se fracturó, se atomizó y no está en condiciones de luchar organizadamente por estas cosas. No. Y se naturaliza que en lugar de juntarnos todas, en este caso todas, porque somos la mayoría mujeres de la clase obrera las que corremos el riesgo de quedarnos desocupadas, uh-huh, y caer en situación de prostitución. Bueno, de juntarnos todas y luchar colectivamente. La salida individual, en definitiva, no es una salida, es una no salida, es un callejón, uh-huh, sin salida, en el cual, bueno, se entra ahí y no sabes si salís, si volvés viva, si te pegan, si después de un montón de años tenés enfermedades, disociaciones psiquiátricas, digamos, toda una serie de problemas que trae estar en situación de prostitución. Entonces no tenemos que aceptar que eso es algo natural. ¿Qué va a hacer? Lo va a hacer igual. No lo va a hacer igual. Sí. Si tuviera trabajo no lo estaría haciendo, un trabajo digno, si tuviera un sueldo como la gente, no lo estaría haciendo. Entonces, digo, el foco lo tenemos que poner en los problemas generales de la clase obrera y en cuál es la lucha que debiéramos estar, en la que debiéramos tener en la cabeza y estar pensando de más largo plazo, si se quiere. Uh-huh. Porque la abolición de un día para el otro con un decreto está claro que no es posible. No es posible. Por eso le pasa la legalidad y ahí es más peligroso. Pero pensaba en el número de la pobreza, porque vos me estabas hablando, bueno, del trabajo y yo pensaba en el 50%. Es increíble. Claro. Qué lejos que estamos. Bueno, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando y hay que seguir tratando de que estas cosas realmente sucedan, de tener esa posibilidad de decir, bueno,
no hay prostitución. ¿Por qué? Porque bueno, porque está la posibilidad de tener un trabajo digno y no. Es increíble. Pero bueno, pensaba en ese 50%, 50% de pobreza, 50% de pobreza, que vos digo, ¿qué trabajo? Exacto, que viene atado ahí. Sí, cada vez totalmente. hay más prostitución, Sí. más tráfico, más trata, más, porque hay más necesidad económica. Y hay más desocupación. Sí. Y hay más mujeres con chicos que no tienen manera de sobrevivir. Y bueno, la manera más inmediata, y bueno, es la que hay, punto. Se come hoy. Sí. Pero quiero decir, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es cómo resolver eso y no naturalizarlo, no claro. decir, y bueno, ya está. Claro. Siempre fue así, Igual que se arreglen, qué sé yo. Igual, Roxana, ¿cómo le decís a esa mujer mamá que encontró la forma de darle de comer a sus hijos, que por ahí pasa que es su prioridad no ir a tener sexo por dinero, sino su prioridad es darle de comer a su familia? Sí. ¿Cómo le decís, che, mirá, no, tenés que dejar de hacer esto, sin otra opción de trabajo? Es increíble, ¿sí? Qué difícil. No, está clarísimo. No se puede decir, o sea, individualmente, yo, no se le puede ir a decir. No. Esto tiene que ser primero una lucha colectiva. Si no estamos todos convencidos de que tenemos que obtener esto de nuestro trabajo de manera genuina, todos los trabajadores, la clase obrera, y bueno, entonces no se va a resolver. Que nosotros, como feministas, vayamos a atacar a las mujeres que están en esa situación de necesidad encima es una ridiculez. Sí. Lo que tenemos que hacer es juntarnos y reclamar de los políticos y todos estos desgraciados que cada vez nos hunden más en ajustes económicos y en desocupación y en miseria y en hambre. Esperá lo que viene, Roxy, esperá lo que viene. Que haya trabajo. Y bueno, en todo caso, si es una compañera que yo la tengo al lado y le digo, mira, estás haciendo esto, bueno, acércate, ya vamos a ver cómo hacemos, vamos a juntar plata de donde sea, vamos a ir a golpear las puertas que sea necesario, vamos a hacer un escándalo, porque no puede ser que vos como compañera que quiere salir estés en esa situación. Estamos discutiendo varias abolicionistas también, proyectos de ley en ese sentido. Algo tenemos que hacer, pero la unión hace la fuerza. Sí, bueno, acá un oyente me dice abandonada. Sí. Bueno, va a ser muy difícil, hace 1000 años que se habla de esto y todo sigue igual, dice. Bueno, sí. Y por eso lo hablamos con Roxana también, y esto y de pensar el 50% de pobreza que cada vez se amplía. Entonces vos decís, bueno, qué trabajo, pero bueno, hay que tratar, no hay que bajar los brazos. Y yo quiero que repitas eso de por qué se dejaron de juntar los trabajadores. ¿Por qué decir que cuál fue el individualismo, el egoísmo? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué pasó eso? Mirá, en realidad acá lo que sucede políticamente y es de largo plazo. Primero, a nivel mundial, el tema de la atomización y la división de la clase obrera se ha producido a nivel mundial después de la derrota de la clase obrera en los 70, después de las grandes luchas de la clase obrera en los 70, en los 80 y los 90, bueno, hubo una gran disgregación de las luchas obreras entre los 80 y los 90. Y bueno, porque se aburguesó. El posmodernismo con toda su idea de lo que vulgarmente se conoce como, viste, esta cosa de autoayuda, tú puedes, que no trabaja que no quiere, acá todo el mundo quiere vivir sin laburar, viste, es como forma parte del mito argentino. Y nosotros tenemos como país la particularidad del peronismo y bueno, en los últimos años del kirchnerismo, con una política reformista para la clase obrera, o sea, no transformadora ni revolucionaria ni radicalmente que cambie radicalmente nada, sino bueno, mientras hay ingresos estatales, etcétera, bueno, se reparte. El reformismo más o menos implica eso, se saca de un lado, se pone en otro. Bien. Y más o menos la clase obrera en épocas de ingresos, o sea, por no sé, por importaciones, como pasó durante la década kirchnerista con el tema de la soja, que la soja estaba carísima, entonces bueno, teníamos ingresos, se puede repartir un poco más. Pero en épocas en las cuales esa situación exportaciones no se da, o no ingresan dólares, o no se puede extraer plusvalía de algunas ramas
la burguesía argentina para trasladarlas a la clase obrera, no tiene nada para dar. No tiene nada para dar porque la burguesía sigue extrayendo su plusvalía y a la miércoles el resto que se arregle. Entonces el oficialismo acá no tiene manera de no congraciarse, digamos, de quitar un resto para repartir entre la clase obrera. No tiene nada para repartir. Lo único que tiene para repartir es miseria, ajuste, hambre y profundización de la crisis económica. Lamentablemente es todos esos años de reparto, si se quiere, o reformismo, mejor dicho, peronista, hicieron que la clase obrera argentina tendiera a conformarse pensando que estas son las únicas políticas posibles. Esperemos que en algún momento se produzca un salto de calidad y que que la clase obrera se dé cuenta de que la política de la limosna reformista no sirve. La limosna reformista, me gustó esa frase, me la voy a tomar. Limosna reformista, esa la anoté, Roxy, la anoté, te la agradezco. No, me gustó. Roxana, bueno, ¿te quedó algún punto para decir, algo más? Porque la verdad que como siempre, un placer charlar contigo. Podemos en todo caso en la próxima charla desarrollar algunos otros puntos vinculados al tema de la abolición y la prostitución y qué pasa por ahí en otros países, que también es interesante para pensarlo comparativamente y para pensar qué políticas podemos poner en práctica en Argentina y cuáles nos darían mejores o peores resultados. Pero yo queda como propuesta. Sí, dale. Y siempre la dependencia del tema económico, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Sí. Es increíble, porque todo pasa, terminamos ahí, ¿no? Terminamos hablando, bueno, pero ¿por qué queremos más trabajo? Para estar mejor económicamente. Todo pasa por lo económico. Llega un momento que todo pasa por lo mismo. Terminamos en un montón de problemas porque no podemos solucionar el problema económico. Es increíble. Roxana, como siempre, no sé si ibas a decir algo más. No. Bueno, un agradecido. La verdad que de aquella primera charla siempre con ustedes me fui desasnando, fui aprendiendo y vamos todos los días aprendiendo, más allá de que nos cuesta. Y siempre digo, somos un programa machista que, le agregó este toque feminista y estoy muy contento que haya sucedido, sobre todo de cómo lo tratan y cómo lo manejan ustedes. Así que, de mi parte, un agradecido. No lo perdamos, por favor, no lo perdamos. No, por favor, ya nos vamos a organizar y va a estar todo muy aceitadito. Un abrazo para vos. Otro para ustedes, para vos, Francisco, gracias por todo. Por favor.